Hoy daremos nuestra segunda clase del metabolismo de carbohidratos y versaremos sobre gluconeogénesis y terminaremos unas láminas que nos quedaron de la regulación de la glucólisis. En la clase anterior quedábamos en esta lámina donde hablábamos de la glucólisis en el eritrocito, donde finalmente concluimos que la glucólisis en el eritrocito es toda siempre anaeróbica y que el rendimiento energético va a ser cero, puesto que se requieren 2 ATP para cerrar el sistema en lo que hemos mencionado anteriormente, pero en el paso de la fosfoglicerato quinasa, que es el primer paso para producir energía, 2 ATP no se realiza porque se soslaya este paso y se forma 2,3-difosfoglicerato. Este otro difosfoglicerato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Luego en el piruvato, en el paso, la reacción de la piruvato quinasa, se producen 2 ATP, pero se invirtieron 2. Finalmente no se genera ATP. Y en cuanto al NAC reducido, pues como toda la glucólisis termina en anaerobiosis, sencillamente entonces el lactato, cuando se genera, se consume el NAC reducido y por lo tanto al final tampoco se genera NAC reducido. Ahora, ¿cuáles son los pasos regulatorios de la glucólisis? En esos pasos regulatorios tenemos 3 que son los pasos irreversibles. En primer lugar, tienen ustedes el paso o la reacción de la hexoquinasa o glucoquinasa. Esta está ubicado acá, donde el primer paso, que es irreversible, altamente exergónico, se requiere ATP, se fosforila a la glucosa y se produce glucosa 6-fosfato. Esta enzima, la glucoquinasa, es inducida por la insulina. Ese dato es importante. El segundo paso es el paso de la fosfofructosinasa. Como ustedes lo miran aquí en azul, está en el paso de hacer la segunda fosforilación, en este caso de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6, bifosfato o difosfato. Y el tercer paso regulatorio de la glucólisis es la piruvato-sinasa, la reacción de la piruvato-sinasa. Esos 3 pasos son los 3 pasos irreversibles que deben ser vencidos y que son los pasos regulatorios de la glucólisis. Ahora, en esta lámina nosotros vamos a comparar en la glucólisis la acción de la hexoquinasa y la glucoquinasa, que es el primer paso que nosotros hemos mencionado que se realiza y que es regulatorio. Ambas enzimas están localizadas intracelularmente en el citosol, pero la localización tisular dice lo siguiente: la hexoquinasa está presente en todos los tejidos menos en el hígado y la glucoquinasa está presente en el hígado y en los islotes pancreáticos. Son datos importantes. El sustrato de la hexoquinasa es glucosa, y otra es hexosa, mientras que el de la glucoquinasa es exclusivamente glucosa. La afinidad por la glucosa tiene un Km bajo, la hexoquinasa, por lo tanto una alta afinidad, mientras que el Km de la glucoquinasa es un Km alto y significa una baja afinidad. Y aquí un paréntesis para decirlo. Esto significa que para poder actuar la glucoquinasa requiere concentraciones elevadas de glucosa, tal como sucede en el hígado, que ella va a actuar, esta glucoquinasa, cuando los niveles de glucosa en sangre sean elevados, se ha repartido glucosa al resto de los tejidos, queda un sobrante de esa glucosa en sangre y tiene que ser almacenada y se va a llevar al hígado para que se almacene como glucógeno. Y entra también a las células pancreáticas, células beta del páncreas, donde ellos escanean o miden qué cantidad de glucosa hay en sangre y al actuar también entonces pueden permitir que pueda fosforilarse esa glucosa y hacer todo el mecanismo para la liberación posterior de insulina, que va a actuar entonces a nivel del adipocito y a nivel del músculo para almacenar glucosa como glucógeno una vez que está dentro de la célula. La función de la hexoquinasa suministra glucosa a la célula aún en hipoglicemia, ese dato es importante, mientras que la glucoquinasa remueve glucosa post-absorción cuando la concentración de glucosa es elevada. La regulación de la hexoquinasa es inhibida alostéricamente por su producto, o sea, glucosa 6-fosfato, mientras que la glucoquinasa es inducida y
inducida por la insulina y depende del estado nutricional del paciente en ese momento. Ahora aquí vamos a mirar, fíjense, la exoquinasa, su inhibidor es la glucosa 6-fosfato, como hemos mencionado, no tiene activador, y la fosfofructoquinasa, que es la siguiente enzima, su inhibidor es el ATP, el citrato y fosfenolpiruvato. Esto se puede considerar moléculas que traducen un estado de alta energía, mientras que los activadores son las moléculas que traducen un estado de baja energía, como el caso del MP, el ADP, el AMP cíclico, etc. Ahora, en el caso de la piruvato quinasa, que se encuentra a nivel de músculo, por ejemplo, a nivel hepático también, es inhibida también por los estados de alta energía, como es el caso de ATP, pero es activado por los estados de baja energía, AMP, fosfenolpiruvato y fructosa 2,6-bifosfato. Veamos entonces la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual moléculas sencillas, como el caso del lactato, piruvato, pueden regresarse hacia la formación de glucosa libre. Para ellos, cuenta con una serie de reacciones que son iguales a la que se encuentra la que realiza la glucólisis. Sin embargo, hay 3 pasos, lo que nosotros mencionamos en la regulación, que deben ser vencidos y que son irreversibles en el caso de la glucólisis, y que la gluconeogénesis tiene que vencerla. El primer paso es el paso de la piruvato quinasa, el paso de la piruvato quinasa. Este que ustedes miran acá tiene que ser vencido. Entonces, ¿cómo hace la célula para vencerlo? Sencillamente debe idear toda una serie de mecanismos que lo permiten hacer. Y entonces el piruvato, que está producido por acción de la piruvato quinasa, este piruvato entra a la mitocondria, y en la mitocondria se produce la primera reacción donde se va a convertir esta molécula de 3 carbonos en una de 4 carbonos por acción de esta enzima que se denomina piruvato carboxilasa. Esta piruvato carboxilasa requiere entonces ATP, CO2, carboxila, requiere también biotina, y este oxalacetato entra al ciclo de Krebs. Oxalacetato no puede salir de la mitocondria, por lo tanto, por una reacción reversible se convierte en malato. Y a través de malato sale por lo que se denomina un sistema transportador lanzadera del malato. Una vez que está en el citosol, va a ser sustrato, este malato se convierte en oxalacetato por acción de una malato deshidrogenasa citosólica que hace ese paso reversible. Este oxalacetato va a ser convertido en fosfonolpiruvato para vencer el paso del piruvato. Esta reacción lo lleva a cabo la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. En este caso se produce una descarboxilación oxidativa, se requiere entonces ATP y hemos producido fosfenolpiruvato. Fosfenolpiruvato sigue ascendiendo, se convierte en 2-fosfoglicerato, va ascendiendo, tal como vemos acá, hasta llegar básicamente a fructosa 1,6-bifosfato, que debe ser convertido a fructosa 6-fosfato. Y recuérdense que esta reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato la realiza la fosfofructoquinasa, esta enzima que ustedes ven aquí, que es un paso de tipo irreversible. ¿Cómo hacemos entonces para convertirlo? Se utiliza entonces, en este caso, esta enzima que se denomina fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta fructosa 1,6-bifosfatasa, ella sencillamente convierte a la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Produce una defosforilación, en este caso, y fructosa 1,6-bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Luego fructosa 6-fosfato se debe convertir hasta se llega, se isomeriza y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato queda el último paso para convertirlo en glucosa libre, que es como puede salir de la célula. Y queda el paso entonces de la glucoquinasa o de la exoquinasa, que debe ser vencido. Y en este caso se utiliza la glucosa 6-fosfatasa, que desfosforila a la glucosa y lo convierte en glucosa libre. Esta glucosa libre entonces puede llevar a que la glucosa sea liberada. Esta reacción de la gluconeogénesis se realiza en aquellos órganos que tienen la capacidad
de liberar glucosa. Y esos órganos son el hígado, por ejemplo, que fundamentalmente y en cantidad lo hace, pero también lo hace el riñón. Quiere decir que hígado y riñón tiene toda la maquinaria enzimática, estos tres pasos que hemos mencionado, estas enzimas, para poder liberar glucosa, y efectivamente lo hacen. Entonces, las barreras termodinámicas que tienen que ser vencidas, en este caso para producir gluconeogénesis, son el primer paso, la piruvato sinasa, que lo realiza la piruvato carboxilasa, ya hemos dicho, y la fosfonol piruvato carboxiquinasa, esta enzima que ustedes miran acá. La segunda barrera termodinámica que debe ser vencida es el paso de la fosfofructoquinasa, que en hígado y riñón y músculo esquelético, y está ausente en músculo liso y cardíaco, lo realiza la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y el tercer paso, que se encuentra en hígado, debe ser vencido el paso de la exoquinasa. Esta enzima de la glucosa 6-fosfatasa solamente está presente en hígado y riñón, que son los dos órganos que pueden liberar glucosa en un momento determinado cuando se requiere en sangre. En esta lámina explicamos, fíjense, el paso de la lanzadera del malato, el paso transportador, el ácido pirúvico que se está generando en la glucólisis, entra a la mitocondria, y una vez que está en la mitocondria hemos dicho que se convierte en oxalacetato. Oxalacetato no puede salir de la mitocondria y por lo tanto se convierte en malato. Y malato puede salir al citosol, donde nuevamente se convertirá en oxalacetato por la malato deshidrogenasa, y él continuará para seguir cuando actúa la fosfonol piruvato carboxiquinasa. También el oxalacetato puede ser transaminado y se convierte en aspartato, que puede salir de la mitocondria y entra al citosol, y ahí nuevamente se transamina, pero ahora se le quita el grupo amino y se convierte en oxalacetato, y de esta manera también progresa para la síntesis de glucosa vía gluconeogénesis. En esta lámina vemos entonces el resumen para que ustedes tengan la lectura adecuada de todo esto que estoy mencionando en este cuadro, para que puedan sintetizar lo que hemos dicho en este primer paso de vencer la barrera termodinámica de la piruvato quinasa. El siguiente paso a vencer es el paso de la fosfofructoquinasa, que ahondaremos un poco más cuando veamos el mecanismo de regulación de la fosfofructoquinasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa para el mecanismo de control de glucólisis y gluconeogénesis. El tercer paso es el paso de la exoquinasa o glucoquinasa, que la realiza la glucosa 6-fosfatasa, como ustedes pueden mirar acá. Y finalmente, una vez que se libera glucosa, él puede salir del interior de la célula, del hígado y del riñón, para ser vertido de sangre y poder mantener los niveles de glucosa sanguíneo, o mejor dicho, la glicemia. Ahora, ¿cuáles son los precursores de la gluconeogénesis? Hemos dicho que son todas aquellas moléculas de menor peso molecular, más sencillas, que pueden convertirse en glucosa. Y tienen ustedes, por ejemplo, de los ácidos grasos, solamente de los ácidos grasos se puede procesar los ácidos grasos de cadena impar. La parte final, que termina en 3 carbonos, que se denomina propionilcoenzima A, se puede convertir en malonilcoenzima A, que ya hemos dicho, y malonilcoenzima A se convierte en succinil. Él entra al ciclo de Krebs, succinil se convierte en oxalacetato y puede progresar vía fosfonol piruvato, que hemos mencionado, a la formación de glucosa. ¿Qué otros componentes pueden ser? Otros aminoácidos, sobre todo los aminoácidos denominados glucogénicos, porque desde el punto de vista metabólico los aminoácidos se clasifican como glucogénicos o cetogénicos. Pues los glucogénicos pueden producir glucosa a partir de su esqueleto carbonado. Se pueden convertir en oxalacetato, en piruvato u otros componentes. ¿Qué otros componentes pueden ser precursores de la glucólisis, de la gluconeogénesis? Lactato, a nivel del hígado y a nivel del músculo, nivel del hígado y a nivel del riñón. Recuérdense que a nivel del hígado se puede tomar todo el lactato que proviene de la glucólisis anaeróbica a nivel del eritrocito, que se libera sangre, y de lo que se libera en un momento determinado a nivel del músculo esquelético en ejercicio. La alanina también se puede convertir
en piruvato, y la alanina es el principal aminoácido gluconeogénico que se convierte en glucosa y que puede mantener los niveles de glicemia en un momento determinado, que haya un estado de ayuno y haya catabolismo de proteínas y de aminoácidos a nivel muscular. ¿Qué otros componentes pueden producir glucosa? Bueno, fíjense, tienen entonces otros componentes como es el glicerol. El glicerol puede provenir de la glucólisis, que ya hemos mencionado, cuando está ahí, pero también forma parte del esqueleto que ensambla a los triglicéridos, así, ensambla 3 ácidos grasos y forma un triglicérido. Entonces, de esa parte puede provenir glucosa si entra como glicerol. Pero quiero recalcar lo siguiente: los ácidos grasos como tales, los de cadena par, no llevan a la formación de glucosa. Los triglicéridos, que sí lleva la parte de formación de glucosa, es exclusivamente el glicerol. Y de los ácidos grasos, con excepción del de cadena impar, que finalmente se convierte en propionil, y propionil coenzima se convierte malonil, succinil y oxalacetato. A nivel muscular, nosotros vamos a encontrar que la glucosa puede convertirse en lactato cuando estemos en una actividad muscular intensa, donde se requiere energía, y en ese caso entonces, si se va por vía aeróbica, no va a llegar. Además, las contracciones musculares hacen que se colapsen las arterias, y las arterias no pueden llevar el oxígeno necesario para llevarse a cabo todas las reacciones desde el punto de vista aeróbico. Por lo tanto, en ese músculo contraído se produce lactato en vez de piruvato, que llega al ciclo de Krebs. Entonces, este piruvato es un metabolito de desecho a nivel muscular, sale del músculo, va al torrente sanguíneo, llega al hígado, y en el hígado, por gluconeogénesis, se convierte otra vez en glucosa. Glucosa sale a sangre y regresa al músculo esquelético para hacer glucólisis, y esto se convierte en un círculo o un ciclo virtuoso para mantener. Este lactato, recuerdo que también el eritrocito en todo momento está produciendo lactato que puede ser captado a nivel del hígado, pero el ciclo de Cori está referido básicamente entre la interacción metabólica entre el hígado y el músculo esquelético. Es muy activo durante la recuperación al ejercicio físico intenso para reconstruir la reserva de glucógeno muscular en el momento que se requiere, pues. Ahora, también tenemos el ciclo de glucosa-alanina, es paralelo al lactato. En este caso, el piruvato muscular es transaminado y se convierte en alanina. La alanina sale a sangre y se regresa al hígado, y en el hígado se transamina, el grupo amino va hacia la formación de la urea, y el esqueleto carbonado de la alanina, que en este caso es piruvato, se transforma entonces en glucosa y regresa. Este sería el ciclo glucosa-alanina, que no necesariamente se tiene que llevar en contracción muscular. Se realiza más que todo cuando hay un catabolismo muscular, el paciente está en ayuna o el individuo está en ayuna y se requiere energía que ya ha llevado al agotamiento de lo que está las reservas de glucógeno hepático y renal, y se requiere entonces que se produzca nuevamente glucosa. Entonces la alanina recoge todo ese componente que viene del catabolismo de los aminoácidos en el músculo, a la par que lleva su esqueleto carbonado, también lleva el grupo amonio para la formación de la urea en el hígado. Esta es otra lámina de lo que estamos hablando, pero para que lo vean como tal. Otra lámina que nos integra el conocimiento que estamos hablando entre hígado y músculo esquelético. Y esta lámina es interesante para, en resumidas cuentas, decir lo siguiente. Fíjense, los esqueletos carbonados de todos los aminoácidos, excepto lisina, que es un aminoácido ramificado, leucina, que es un aminoácido ramificado, y lisina, que es un aminoácido básico o alcalino, pueden convertirse, al menos en parte o todo, en oxalacetato. Y oxalacetato se convierte en glucosa, soslayando el paso inicial que hemos mencionado, cuando piruvato se convierte en un oxalacetato y sale como malato de la mitocondria al citosol. Entonces, prácticamente todos los aminoácidos, con excepción de esos dos, producen glucosa vía gluconeogénesis en el momento que se requiere. En esta lámina resumimos lo que hemos mencionado anteriormente del glicerol y el propionato, que son provenientes del glicerol,
del catabolismo de triglicéridos, que implica una fosforilación seguida de deshidrogenación para producir dihidroxiacetona fosfato. Y eso, por supuesto, lleva a la formación de glucosa de nuevo. Igualmente pasa con el propionato que hemos mencionado anteriormente. Esta lámina es para recordarle la transformación de propionil, coenzima A metilmalonil, y donde interviene para la conversión de metilmalonil coenzima A a succinil coenzima A, que es un intermediario del ciclo de Krebs, interviene la vitamina B12. Importante recordarla para que tomemos en cuenta la acción de las vitaminas que hemos mencionado anteriormente. Haremos un comentario de gluconeogénesis y consumo de alcohol, de etanol, pues. El etanol inhibe fuertemente a la gluconeogénesis y puede provocar la hipoglicemia mediante el siguiente mecanismo. En este caso, el etanol se une al NAC oxidado, produce acetaldehido más NAC reducido por acción del alcohol deshidrogenasa que eleva el NAC en el citosol hepático y desplaza el equilibrio de la lactato deshidrogenasa y glicerdehído deshidrogenasa de la glucólisis y de la malato deshidrogenasa citosólica, reduciendo el oxalacetato disponible para la gluconeogénesis. Resultado final, no se produce gluconeogénesis y las personas que consumen etanol en su metabolismo pueden llevar a presentar hipoglicemia. En cuanto a la regulación de la gluconeogénesis, vamos a mencionar las enzimas que intervienen allí, sus inhibidores alostéricos, sus activadores y cómo se hace el mecanismo final. Fíjense entonces, comencemos con la fructosa bifosfatasa. En este caso, los inhibidores es el AMP y la fructosa 2,6-fosfato. La otra enzima es la piruvato carboxilasa. Fíjense, piruvato carboxilasa y la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que es la que vence en el paso de la piruvato quinasa. Entonces, su activador alostérico es el acetil coenzima A. Recuérdense que cuando el piruvato se va a metabolizar, se cataboliza, produce acetilcoenzima A. Cuando hay gran cantidad de acetilcoenzima A, ellos pueden activar a la piruvato carboxilasa y a la vez inhibir a la piruvato quinasa. Entonces, todo el metabolismo se desvía hacia la producción de oxalacetato por acción de la piruvato carboxilasa y posteriormente a fosfenolpiruvato por acción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. La otra enzima es la fructosa bifosfatasa 2, el cual su inhibidor alostérico es fructosa 6-fosfato y su activador es glicerol 3-fosfato, que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando se fosforila, se activa esta enzima. Ya veremos más detalles a continuación. Veamos cómo es el mecanismo de regulación, en este caso, de la enzima que intervienen para convertir fructosa 1,6-fosfato a fructosa 6-fosfato. En primer lugar, tenemos que saber lo siguiente. Fíjense, esta enzima, fosfofructoquinasa 2, es una enzima bifuncional que en la forma que está desfosforilada puede transformar fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato. Y cuando esta enzima se fosforila por acción de AMP cíclico, entonces ya hace lo contrario, se convierte en fructosa 2,6-bifosfatasa. ¿Qué hace? Transforma fructosa 2,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. De tal manera que cuando predomine la fructosa 2,6-bifosfatasa, el metabolismo está inclinado hacia la producción de fructosa 6-fosfato, es decir, que favorece la gluconeogénesis. Pero cuando está desfosforilada, favorece la transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y favorece la glucólisis. Veamos entonces que es la misma enzima, pero con un estado bifuncional, ya sea fosforilada como fosfatasa o desfosforilada como fosfofructoquinasa 2. Veamos entonces qué está sucediendo aquí. Entonces, la fructosa 6-fosfato, lo que hemos mencionado, puede ser transformada a fructosa 1,6-bifosfato
En ambos casos, ya sea por la fosfofructoquinasa 1, esta que ustedes miran aquí, fosfofructoquinasa 1, o también por la fosfofructoquinasa 2, esta que vemos aquí, que es una enzima bifuncional. ¿Qué va a pasar entonces? Fructosa 2,6-bifosfato, este compuesto que ustedes miran aquí, fructosa 2,6-bifosfato, este que está aquí, es el regulador más importante para la interconversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1-fosfato. Fíjense entonces qué hace este compuesto. Él activa, aquí lo vemos, a la fosfofructoquinasa 1 y el resultado es que se produce transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y por otro lado, inhibe a la enzima que puede degradar a la fructosa 1,6-bifosfato, es decir, inhibe a la fructosa 1,6-bifosfatazo. Resultado final, entonces, se inhibe por este compuesto, se inhibe la gluconeogénesis y se favorece la glucólisis. Dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, con esto tenemos la parte importante. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando estamos en un estado de baja energía, cuando no tenemos ATP, ¿verdad? Cuando está en esta posición. ¿Qué pasaría? Estamos en estado de baja energía y el organismo tiene que producir glucólisis. Pero ¿qué pasa cuando se produce la gluconeogénesis? Bueno, cuando hemos pasado de un estado de baja energía a un estado de alta energía, es decir, por vía de la glucólisis se han producido gran cantidad de ATP, este ATP actúa entonces, bien, fíjense por esta vía, para fosforilar conjuntamente con el AMP cíclico, este que ustedes miran aquí, actúan para fosforilar a la fosfofructoquinasa 2 y la convierte en fructosa 2,6-bifosfato, esta que ustedes ven aquí. Esta fructosa 2,6-bifosfato obviamente va a transformar el fructosa 2,6-fosfato, lo transforma a fructosa 6-fosfato. Y al usted eliminar la fructosa 2,6-bifosfato, le quita el activador a la fosfofructoquinasa e inhibe le quita el inhibidor al activador y le quita la inhibición. Le quita el activador a la fructosa 1-fosfato y le quita el inhibidor a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Resultado final, entonces se activa la fructosa 1,6-bifosfatasa y se activa la fructosa 2,6-bifosfatasa. ¿Qué hacen eso? Ellos en esta línea azul que ustedes ven transforman fructosa 1,6-bifosfato, la transforman en fructosa 6-fosfato. Resultado final, se ha activado la glucólisis. Entonces es importante que conozcamos este mecanismo en el cual nosotros podemos activar y desactivar a la glucólisis y a la gluconeogénesis. Se activa entonces la gluconeogénesis por esta línea azul que hemos mencionado. Cualquier pregunta me lo hacen vía el canal para podérselos aclarar. Ahora, fíjense este detalle adicional. El glucagón, que es la enzima que promociona gluconeogénesis, ¿cómo actúa ella? Ella activa y hace que se produzca gran cantidad de AMP cíclico por acción o por activación de la adenilciclasa. Ese AMP cíclico que está en el citosol, igual que esta ruta, entonces produce gran cantidad de AMP cíclico y él actúa transformando conjuntamente con el ATP fosfofructoquinasa 2 a fructosa 2,6-bifosfatasa y se favorece entonces la gluconeogénesis. En esta lámina donde ustedes ven una serie de enzimas, fíjense, hexoquinasa, glucoquinasa, fosfofructoquinasa, piruvato deshidrogenasa, y todas estas enzimas son de la glucólisis y estas son de la gluconeogénesis. Si nos ponemos a mirar, fíjense los inductores, estas enzimas de la glucólisis, insulina, lo cual significa que la insulina promociona la acción de la glucólisis, mientras que las hormonas que hacen efecto contrario a la insulina, como es el caso de los glucocorticoides, el glucagón, adrenalina, ¿qué hacen ellos? Ellos aumentan el MP cíclico y ellos promocionan la gluconeogénesis y activan a la piruvato carboxilasa, también actúan a la fosfenol piruvato carboxiquinasa. Entonces, esos datos son importantes que los tomamos en cuenta. Sigamos analizando en casa el resto de los componentes de este gráfico
o de esta tabla para poder entender qué está pasando y el control tanto de glucólisis como de gluconeogénesis. Fíjense entonces aquí, sigamos, estas son ahora las enzimas de la gluconeogénesis, igual que la piruvato carboxilasa, aquí fosfonol piruvato carboxiquinasa, fructosa 1,6 bifosfatasa, glucosa 6 fosfatasa. Fíjense que son inducidas por glucagón, glucocorticoide, adrenalina, mientras que la insulina actúa como inductor negativo, como represor de estas enzimas. Esto es de las vías pentosa fosfato que después tocaremos o observaremos con mayor detalle. Entonces, en resumidas cuentas, la insulina promociona la glucólisis. Glucagón, adrenalina y glucocorticoides, que son los esteroides, promocionan la gluconeogénesis, mientras la insulina tiende a bajar la glicemia en sangre, o sea, la glucosa en sangre. El glucagón, adrenalina y glucocorticoides tienden a subirla.